Esa parte del libro sí lo siento mucho más realista en nuestros tiempos de ahora. En eso sí latino. Es como que en esto eso es como que lo más realista que tenemos ahora, ¿no? Entra a una nueva dimensión. Hola a todos, bienvenidos a Dimensión Rasgada, nuestro podcast de literatura. Chris, Moni, ¿cómo están? Hola. Bien, aquí felices de poder acompañarte. Último episodio de la temporada y creo que es un buen cierre. Creo Sí. que un poco nos va a englobar todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Distinto también, ¿no? Muy Porque distinto. hemos visto antologías, hemos visto cuentos de distintos autores, pero ahora vamos a hablar de una novela. Y de una novela de un gran escritor peruano que es el padre de la ciencia ficción peruana. Exacto, el día de hoy vamos a revisar la novela Mañana las ratas del gran escritor José Adolf. Pepe Cuéntanos. para los amigos. Pepe para los amigos. Cuéntanos, Cristian. A ver, José Adolf nació en Stuttgart, en Alemania, en el 33, pero radicó el mayor tiempo de su vida en Lima, en Perú, y murió en el 2008. Ejerció el periodismo, también escribió cuentos, novela, tiene muchos libros en su haber, entre los que destacan El retorno de Aladino, Hasta que la muerte, Invisible para las fieras, y un montón de libros de cuentos más. Hay uno que a mí me encanta, que yo lo tengo, es una reliquia que tengo que se llama La batalla del café. Ah, qué joyita. Una joyita ahí que me lo encontré en un libro de viejo muy interesante. Es un libro de cuentos muy interesante, La batalla del café, que los interesados por interno me pueden hablar. Pero es un autor de culto que lamentablemente, y esto es por el cual yo quise incidir en la lectura de este libro, es de que no se lee a Adolf, y me parece que tendría que leerse mucho más. ¿Por qué? Porque me parece que su narrativa está vigente a nivel de la historia que nos presenta. ¿De qué va la historia, Maguito, que nos presenta esta vez? Ok, el libro de Mañana las ratas nos habla de un futuro distópico, Lima en el año 1934. No, en el año 2034. 2034. Futuro. Y es curioso cómo el autor, digamos que en su visión de Lima ya no existe el Estado-Nación, ha sido destruido y todo se gobierna base a intereses económicos. Una empresa es lo que maneja, digamos, el país, ¿no? Y digamos, se han destruido los estados-nación en todo el mundo. Esta es la, digamos, nueva estructura de los gobiernos. Como dicen, ¿no? El que maneja bien una empresa, bueno, eso dicen, pero bueno, quien maneja bien una empresa puede manejar bien un país. Una Yo nación. no lo sé, una nación. Pero vamos a ver cómo Adolf juega un poco con esta destrucción y este aire progresista versus los rezagos, o no rezagos, sino reformulaciones de una iglesia católica ortodoxa. EPESA, ¿no? La empresa EPESA está en el directorio supremo. La historia comienza un 18 de enero, que el 18 de enero es el aniversario de Lima. Curioso inicio. Tenemos a los protagonistas de la novela, que son Tony Treveris y Linda King. Antonio Treveris, llevado por el apellido que viene de la ciudad alemana donde nació Karl Marx, un poco también para hacer la relación con lo que es su modo de pensar, que está un poco sesgado por los intereses de la empresa en la cual trabaja. Y Linda King, que por su apellido podemos entender que es un poco la idea esta de imperio de la comarca virreinal, ¿no? De un pasado más imperial, más de reyes y reinas, ¿no? Pero que trae eso que viene de otro lado, que es de la cabeza de las empresas, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos un poquito a esta idea? Yo creo que podemos empezar a hablar de lo que es el futuro distópico de Adolf en el 2034, ¿no? Quiero irme atrás. En el 2034, y cómo él lo ve, ¿no? ¿Cómo Adolf ve este mundo? Sí, a mí lo que más me impactó, digámoslo así, de este futuro distópico es la idea de la destrucción, ¿no? de distintos distritos de Lima
que venidos abajo, ¿no? Destruidos, pero que aún impera esta idea de ricos y pobres, ¿no? Varios distritos han sido, digamos, llevados hacia su destrucción, hacia su descuido. Ya no existe un Miraflores como lo conocemos, ya no existe el centro de Lima como lo conocemos, ¿no? Claro. Y esto desde el punto de vista de Adolf en 1970 y tantos, o publicado en el 84 me parece, pero viendo a una Lima del 2034, que estamos cerca, estamos a 11 años. Me gusta mucho cómo empieza la novela porque tiene un tono bien cómico que da el punto de partida, y hay una frase que me encantó que dice una pareja o un par de esposos se despiertan y el marido le empieza a coquetear con la esposa para juegos y la esposa le dice muy tajante, ¿no? Ella retiró la mano de Tony. Nunca comiences lo que no vas a terminar, dijo. Esta idea del tema lúdico en la novela está muy presente y combina un poco el juego que hace Tony con su forma de ver el mundo, que en realidad creo que es Adolf, ¿no? Digamos que eso es lo que más te gustó a ti de la obra, el tema cómico, eso. El tema lúdico para tratar temas fuertes, ¿no? Porque ahí está el tema de los Catox, que es este tipo de religión que impera, pseudo religión, porque son más esclavistas creo que otra cosa, pero que dominan a la sociedad que está oculta o que no se quiere ver, pero que lo domina en base a cosas del pasado, como una religión falsa, como promesas de algo que se va a solucionar, pero toda esta oscuridad se maneja con un tono cómico. ¿A ti qué es lo que más te impactó así? A mí creo que una de las cosas que me impactó, en primer lugar, fue el tipo de lenguaje referente a lo sexual, ¿no? O sea, son esas atribuciones que Adolf se toma, o sea, basadas en su propio presente, ¿no? Y que proyecta más allá, que de alguna forma siento que están bien encaminadas. Pero sí, o sea, creo que hay como bien menciona Kristen, hay este tono humorístico, ¿no? Medio, casi de humor negro, cómo abarca estos temas. Claro, hay como un cambio en la percepción de ciertas normas o conductas morales, digamos, pongámoslo así, centrándonos un poco. Creo que el libro explora mucho en esta idea de la monogamia versus la poligamia, ¿no? Sí. Ya Conceptos modernos. que las relaciones monogámicas ya no son algo que impera, digamos, digamos que es el status quo, ¿no? De la sociedad, que es, en un momento se podría decir que es lo que antes se consideraba que, bajo un pensamiento más tradicionalista, lo que edifica a una sociedad. En cambio, en el libro de Adolf vemos que esto se cambia de paradigma. Ahora, el libro de Adolf también toca el tema de una distopía, ¿no? Hemos encontrado distopías de Estados Unidos, de Europa, de sociedades diferentes a las nuestras, pero es pocas veces, o por lo menos yo he tenido la oportunidad de leer pocas veces, una distopía peruana. Y siendo más exacto, es una distopía limeña que juega con esta idea de lo que va a suceder en el Perú o en Lima en un futuro, ¿no? Hay una parte, y voy a pasarme todo el episodio haciendo esto, voy a citando pequeños fragmentos, que se ve un poco el tema profético que hay en el libro, ¿no? Dice, por ejemplo, le dicen: lee tu Biblia, hermano, musitó Linda King. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. ¿Te acuerdas de esa secta del siglo pasado que anunciaba el fin del mundo y que solo unos 40,000 elegidos sobrevivían? Hubo tantas, hubo y hay, pero esa secta siempre me pareció la más profética de todas, ¿no? Hay una idea también del fin del mundo como lo conocíamos, del año 2000, que en el año 2000 se decía muchas veces que se iba a acabar el mundo y no pasó nada. Teniendo en cuenta cuando se escribió este libro, en el año 2000 todo el mundo pensaba que iba a pasar algo terrorífico en el mundo y al final no pasó nada, ¿no? Hay, claro, este juego interesante también de revisitar estas ideas que uno tenía del futuro y ver que no se cumplen así, ¿no? Es un juego que también hacen en el libro, ¿no? ¿Te acuerdas de que fuimos a ver esta película que hablaba del futuro y nada de eso pasó? Odisea en el espacio, 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Uh-huh. Que juega un poco con lo que es el tema de las historias distópicas, ¿no? ¿Les parece si escuchamos un pequeño fragmento de esta parte para que nos pinte un poco cómo es el mundo en el que vive Aldo? Dale.
No exageres, hijo. El directorio es inderrocable. No es como los gobiernos de antes. ¿Sabes por qué caían los gobiernos nacionales? Te lo voy a decir. Porque todavía había política. ¿Y qué es la política? Relaciones de poder no comerciales y razonables, basadas en el contacto entre las gentes y en ideologías. Mi padre me habló del gobierno, del último, antes de la Confederación Mundial. Era un caos. Así es, el internacionalismo democrático comercial nos salvó de lo peor. Esto es una maravilla comparado con lo que tendríamos si no se hubiese eliminado el Estado-Nación. Eso lo sabemos desde el colegio. Y fíjate que cuando yo iba a la escuela, esta región todavía era una república, más o menos independiente. Lo único que se ha hecho es eliminar la hipocresía. El directorio, nuestro gobierno regional, es el primer gobierno sincero de la historia. Por primera vez coinciden el poder económico y el político, abiertamente, como debe ser. Quien sabe manejar una empresa, sabe manejar una región. A ver, vamos por partes, ¿no? Para ordenarnos. Hablemos un poco de esta idea que plantea Adolf de el Estado-Nación versus el directorio, ¿no? La empresa. ¿Qué opinan ustedes de este cambio de paradigma? O sea, si bien es un futuro distópico, en nuestra realidad ahorita con el Estado-Nación que tenemos y con los problemas sociales que abundan, ¿llegaríamos a ese punto, o los gobiernos llegarían a ese punto de ser destruidos para imperar, digamos, un paradigma más empresarial? ¿O quizás entraría a un estado más anárquico? No Yo sé. creo en ese sentido, tal como planteas la pregunta, que no podría ser de esa forma, porque si vemos, o sea, cómo las personas manejan una empresa, digamos una mediana empresa, en realidad van a primar lo que sucede en la empresa en lugar de lo que suceda con las personas que componen la empresa. Yo creo que esa es la visión central. En cambio, un país yo creo que debería primar lo que sucede con las personas que componen dicho país, porque el país somos nosotros, es igual que las universidades, ¿no? ¿Quiénes componen las universidades? Los estudiantes. Somos los estudiantes quienes finalmente damos la cara por esa universidad y quienes le damos esa reputación. Tony Treveris, como administrador de empresas, como profesión, está metido en la empresa que controla las acciones de Lima, pero en realidad no existe un Lima, no existe un Perú. Existe más un sector de dominio de la gran empresa. Si nosotros nos podemos a pensar en una empresa que funciona, yo creo que podemos pensar que también puede dominar una nación, o bueno, esta nación. A mi criterio, yo creo que sí, porque se quita el tema burocrático, se quita el tema emocional, y en la novela lo menciona muy bien. Ya no existen más ismos, ya no existen más pensamientos de ideas políticas, sino lo que existe más son: ¿esto funciona? Sí, se aplica. ¿Esto nos ayuda? Sí. Algo más frío, ¿no? Que un mundo político. Sí, pero existen las ratas. ¿Y por qué existen las ratas? ¿Quiénes son las ratas? Sería interesante también hablar de eso, ¿no? Bueno, las ratas vendrían a ser como los ciudadanos de abajo, ¿no? Los que están ocultos, los que están en las sombras, ¿no? Un gran porcentaje que... El gran, ¿no? Casi el 90%. Y Sí. ojo, que no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando terminé de leer el libro decía, claro, un futuro distópico de Lima, ¿no? Sigue imperante esta idea de Lima frente al contacto comercial internacional. O sea, no estamos hablando de un futuro distópico de un país, más bien de una ciudad de ese país. No, pero ahí es curioso porque yo creo que Lima Central como capital de una forma queda relegada en el sentido geográfico, porque incluso en la novela se menciona que el centro de Lima como tal es un lugar inmundo, ¿no? Sí. Entonces va mudando estos privilegios, las personas más privilegiadas a los lindes, ¿no? A lo que antes, o sea, actualmente incluso conocemos como que las zonas más Lejanía, la de Lima. lejanía, ¿no? Así como, pero ahí es como que dice ya, el centro queda relegado como un lugar inmundo que es lugar y hogar de las ratas.
y ahora las personas que son más pudientes, ¿no? Que tienen más privilegios, se van a las partes más alejadas, al norte, al sur. Chosica, Ancón, correcto. Que son los lugares donde se administra Lima, ¿no? Como un lugar. Ajá. Ahora, a mí me parece interesantísimo lo que Adolf hace a nivel visionario, que no nos muestra como se ve en la novela tanto el tema tecnológico, que pueden ser para autos voladores, máquinas que nos hagan la teletransportación, que por ahí hay un par, pero lo más importante creo que es esto que Adolf ya se veía en 1980, más o menos la fecha de la publicación del libro, es el tema de que Lima iba a estar sobrepoblada, ¿no? El tema de que la migración iba a ser interna, iba a ser más fuerte, tanto que Lima iba a ser el lugar donde está todo el Perú. Y para esto es un problema para los que administran este sector en Lima, que es EPESA y el directorio regional, que dicen, ok, tenemos un problema de abastecimiento, no podemos abastecer a tantas ratas, al 90% de las ratas, entonces tenemos que hacer algo. Y aquí vienen los problemas en la novela, ¿no? Que es de que el directorio regional quiere eliminar a ese porcentaje que no le sirve para nada, porque solamente desgasta. Ahora, no les sirve para nada en teoría para ellos, pero son los que construyen Lima, al igual que pasa en la realidad, ¿no? Sí, yo creo que, las ratas son esa fuerza laboral obrera, ¿no? Que finalmente construye este concepto de Lima, pero es una fuerza así que está subestimada, ¿no? Bajo las sombras. Sí, porque apoyan esta idea de riqueza, pero sin embargo no reciben los beneficios de la misma. Entonces, por eso hay un tema así bastante actual también. Y en relación a esa idea podemos escuchar un poquito lo que nos tiene que comentar el escritor Alexis Iparraguirre. ¿Lo escuchamos? Dale. ¿Por qué se considera, a tu juicio, a José Adolf como el padre de la ciencia ficción peruana? El rol de José Adolf en la ciencia ficción peruana es sin duda central y ejemplar. Es autor de Mañana las ratas de 1983, que es la mejor novela del género publicada en el país hasta la fecha. Es una historia que cuenta el futuro de Lima en clave pesimista, usando rasgos de las estéticas de la distopía futurista y del cyberpunk, que eran corrientes internacionales muy fuertes del género en aquellos años. Y además lo hace teniendo en cuenta que está escribiendo literatura, es decir, explorando la potencia del lenguaje, eligiendo expresiones innovadoras, experimentando con la lengua para poder representar los desafíos de este futuro que imagina. Prueba que la literatura no está reñida con la ciencia ficción, un prejuicio muy potente por aquellos años en el Perú. No obstante, y esto es lo problemático para ascribirlo completamente al género, Adolf no fue autor solamente de ciencia ficción, sino que cultivó otros géneros de carácter popular, como el policial, como los cuentos fantásticos, e incluso escribió novelas existencialistas. A ello se suma que el propio Adolf, a pesar de ser reconocido en vida como un autor central del género, rechazaba su adscripción a este. Él quería ser considerado un escritor de muchos géneros, entre los cuales la ciencia ficción solamente constituía uno de tantos extremos de su trabajo. Y respecto de ser padre, pues resulta aún más problemático, porque al parecer la ciencia ficción sí se escribía en el Perú desde algunos años antes, pero no como parte del ejercicio de un género programático, sino más bien como incursiones de algunos autores en determinados momentos de su trayectoria, en un cuento, un pequeño texto, una pequeña crónica. Lo que es, con seguridad, Adolf es un clásico. Ahora, Adolf, como padre de la ciencia ficción peruana, crea una novela distópica sobre Lima o sobre el Perú y nos muestra, abre un camino, creo, para diferentes posturas que salen después con escritores como Daniel Salvo, como el mismo Alexis Iparraguirre, que también muestran a la sociedad, a una Lima o a la sociedad peruana en otro tipo de destrucción, ¿no? Hay un poco de eso. De hecho, es un autor que ha servido de base para los autores que tú mencionas
Y también hay mucho de esto, bueno, lo vimos en el episodio en el que comentamos el Necronomicon Peruvianis de Daniel Salvo. Vemos que había una relación íntima entre estos autores, algunos autores de ciencia ficción, con José Adolf, ¿no? Y es esta relación íntima lo que permite quizás que todavía se pueda seguir hablando de su obra desde ese cariño, ¿no? Porque tú, las personas que hablan de Mañana las ratas, de José Adolf, siempre se refieren al libro, primero, como tú dices, ¿no? El padre de la ciencia ficción peruana, el mundo distópico, pero nuestro, ¿no? Pero siempre hay ese cariño, ¿no? O sea, si no existiera tampoco eso, creo que lamentablemente José Adolf quizás sí sería un autor, bueno, no se revisa mucho, ¿no es cierto? Y quizás si no hubiera ese cariño por su figura como autor, se revisaría mucho menos. Y que sirve este podcast, este episodio, para que por favor lean a Adolf y para que las editoriales se animen a seguir apostando por él. Porque sí es muy bueno, la calidad creo que la tiene, solamente falta el tema de difusión. Yo quiero volver, chicos, al tema del humor, porque me parece genial el tema del humor en Adolf, y hay un fragmento que me interesaría escuchar. ¿Les parece si lo escuchamos? Cuanto más pobre un país, mayor el despilfarro, dijo Tony. Y a propósito, ¿esa trenza es natural? Linda rió. ¿Tú qué crees? Que sí. Pues es un trasplante reversible. Hubiera preferido no saberlo. Yo respondo a todas las preguntas. ¿Crees realmente que una asesora tendría tiempo de estar cuidando una trenza natural y además querría condenarse a un solo peinado toda su vida? No sé. Supongo que acabo de destruir otra ilusión masculina. ¿Por qué otra? El no haber sido virgen cuando me conociste. Tony estalló en una carcajada que coincidió con la de ella. Hoy estudias medieval, ¿verdad? Preguntó al fin. Así me pongo cuando me enamoro. Tony la miró, detuvo el coche, la abrazó lenta, decididamente, y ambos se besaron largamente. Iba a decir algo que seguramente habría sido conmovedor cuando su mirada quedó paralizada en la esquina más próxima, a menos de 20 metros de distancia. Tu día medieval. Maguito, ¿tú has tenido alguna vez tu día medieval? O sea, mira, yo creo que sí hay presente un humor, pero un humor frente a, claro, ¿no? Al status quo, a lo normal, lo que supuestamente debe ser lo normal o que debe ser lo correcto. Lo correcto. O sea, al menos establecido en esa época, ¿no? Porque hay que considerar que se escribió en cierta época en la que lo que era considerado normal era más conservador. Claro. En ese tiempo, como decías tú, Maguito, existía muy fuerte la idea de la monogamia, el tema de tener múltiples parejas o el tema de no solamente querer a hombres y mujeres, sino el tema homosexual, bisexual, etc. No era muy común. En ese tiempo la idea está más abierta a conversarlo siquiera, pero en ese tiempo no. Y creo que Adolf en ese punto sí nos muestra una idea interesante. Ahora, lo que sí creo que no se cumple con nuestra realidad, igual faltan 11 añitos, es el tema del amor. Aquí en esta novela, supuestamente, y digo supuestamente porque yo sí creo que entre Linda King y Tony Treveris hay una especie de cariño, no sé si llamarlo amor. Ellos mismos se confunden en un momento y dudan si es amor o no es amor. Y en un momento Tony dice, no, ¿cómo voy a pensar en amor en estos tiempos? Va a ser un problema, ¿no? Yeah. Quieren alejarse de esa idea básica, creo, de cada uno, de querer a otra persona. Pero lo que dice Adolf es de que aquí no existe amor. Y como no existe amor, pues no existe el cariño, pero sí existe el tema erótico, ¿no? Ahí yo creo que Adolf toma una postura más rígida con respecto al tema sexual y el tema del amor, ¿no? O sea, creo que trata de asumir un tema un poco más burdo con respecto a lo sexual porque quiere sonar más liberal. O eso es lo que yo percibo, ¿no? No necesariamente lo que es erótico es burdo. O sea, uno ser erótico puede ser sensual sin la necesidad de caer en lo burdo. Entonces, yo creo que el amor siempre va a existir aquí, ahora, antes y después, ¿no? Y no tiene nada que ver uno con lo otro. A mí me parece que es justo, creo que esa es también la duda del propio autor. Lo sentí así. Uy. Porque es como dice Moni, plantear yo creo que si se plantea un escenario más liberal, ¿no?
más liberal en los aspectos de la sexualidad y la vida en pareja y las parejas dentro de una sociedad, pero no escapa esta incógnita, digamos, de la reflexión sobre qué sería el amor, ¿no? Y creo que el autor plantea esa cuestión también en sus como personajes. una incógnita, ¿no? En sus personajes, que por qué nos pasa esto, ¿no? Si nosotros estamos en tiempos modernos, y en estos tiempos modernos no se piensa en esas cosas, porque todo es más a través de un tema de erotismo, de estimulación, de los propios placeres de nosotros, ¿no? Como seres humanos. Son tiempos pragmáticos, creo Sí. yo. El tema de la practicidad hace de que Ajá. no les dé tiempo para eso porque tienen que Claro. estar en otra cosa, ¿no? Porque también es así como lo piensa una empresa. Sí. creo. Exacto. La empresa que tiene que... El enfoque es así. empresarial y más de reducir costos y gastos, Lo al que igual que... funciona, funciona y lo que no, Chao. desecharlo. Y es un poco frío la visión, pero creo que es lo más funcional. Este tema de eliminar a las ratas porque no les funciona, el tema de los catox como una religión media peligrosa, por no decir otra cosa, que hay escenas un poco interesantes en el libro que muestran la religión siendo más salvaje, que es más la visión que tenía Adolf de esto. Pero a esto añadir un poco la trama de la historia, que es que Linda King llega con un propósito de mostrar algo a los que están en esta gerencia o en este sector, y Tony Treveris parece que es el único que se da cuenta un poco de lo que está sucediendo, pero en un momento Linda King desaparece, y cuando Linda King desaparece hay una idea más de, ok, vamos a ver qué está pasando detrás, y a través de eso se abre la puerta en la historia, en la trama de la novela, para descubrir lo que está detrás de. Si vemos una empresa, y hay muchas empresas fantasmas, ustedes también deben saberlo, que no tienen una cara visible, si no sabemos el nombre de la empresa. Nosotros sabemos el nombre de la empresa, pero no sabemos quién es la cara de la empresa. Y eso creo que es la principal intriga de la novela, que obviamente no vamos a decir. Pero igual, en esa problemática, vemos que Tony tiene esta, no diría motivación, pero sí este ánimo de querer velar o cuidar por Linda King. Sí. No es cierto. Ahí volvemos al mismo tema. Hay amor, hay cariño, hay Claro, relación entonces, sexual. Es como, mira, si Adolf todavía estuviera vivo, podríamos, no sé, revisitar diferentes posturas, ¿no? Sobre qué es el amor, no sé, bajo una visión más San Agustín del amor, ¿no? Versus la visión que tiene Bauman, amor líquido. Sería una idea más actual de nuestros tiempos, de que no es algo que perdure en el tiempo, ¿no? Quizás eso es lo que hace que se cuestione un poco también esta idea en el libro, ¿no? Como una historia B, creo. Sí, que son reflexiones que hacen los como personajes. todo es una practicidad, no puede haber amor porque el amor es algo que se construye, digamos, en unas ideas básicas, pongámoslo así. Son dudas más que certezas. Claro, entonces es algo que requiere tiempo, Sí. ¿no? Y lo que bajo una visión más actual, el tiempo es algo que las empresas necesitan de nosotros, necesitan nuestro tiempo, entonces nuestras relaciones son cada vez más rápidas, más esporádicas, más múltiples, entonces ese concepto del amor cambia a un amor que fluctúa entre una persona y otra, no sé, son muchas cosas. Igual la idea que tenía Adolf de lo que iba a pasar en el futuro me parece que ha influido en varios autores actuales. Por ejemplo, podemos recoger la opinión de Carlos de la Torre. ¿Sí? ¿Ok? Escuchamos Dale. un poco. ¿Qué influencia tiene José Adolf en la narrativa de los actuales escritores peruanos? Creo que es bastante influyente, la verdad. Me parece que incluso los autores que no son de género, que no son de fantasía, de ciencia ficción, han podido leer a Adolf y reconocen bastantes cosas importantes en su narrativa, principalmente su capacidad pues de abstracción y de poder generar estos mundos nuevos, ¿no? Me parece que justamente el libro Mañana las ratas, por lo menos para los escritores de ciencia ficción y fantasía en el Perú, es un libro casi fundacional, ¿no? Debido a que establece parámetros
que no se habían visto hasta ese momento en la ciencia ficción un poco más popular, un poco más masiva, y pues yo estoy convencido de que de alguna forma sienta las bases de la ciencia ficción que tenemos hoy en día. Es más, casi todos los escritores de ciencia ficción que conozco quieren el libro Mañana en las Ratas, esa edición de Mosca Azul, el libro rojito, ¿no? Y es casi una joya si es que lo consiguen, ¿no? Todo el mundo que lo tiene, pues de alguna forma saca pecho y dice, mira, yo tengo mi libro de Mañana en las Ratas, ¿no? Entonces sí fue determinante. Y como te digo, además de todo eso, el hecho de que juegue con posibilidades de hacer ciencia ficción en el Perú también es algo muy importante para todos los escritores de ciencia ficción, ¿no? Porque da la idea de que efectivamente se puede hacer ciencia ficción en el Perú y no necesariamente tiene que venir del extranjero, ¿no? Creo que actualmente podría haber una influencia mayor de Adolf en otros autores, quizás en nuevos autores también, ¿no? Porque la ciencia ficción es un género que se está quizás reinventando o redescubriendo aquí en nuestro país. Está como de moda, creo, un poco. Yo afirmo esta idea y tal vez me muera sin saberlo porque tal vez sea lejana, pero yo afirmo de que el género rey en unos años en la literatura va a ser la ciencia ficción, de todas maneras. ¿Por qué? Porque puede jugar con los demás géneros haciendo pared y no se siente forzado, entra y sale, pero me parece que el de la ciencia ficción aguanta todo y es más atractivo. Si uno les da a leer a niños o a jóvenes, ¿quieres leer esta historia que está narrada en el Perú, en la Lima de 2034? ¿O quieres leer esta historia que te habla de la colonia en 1000 tantos? Creo que va a querer más la de 2034 porque es más atractivo a nivel lector, ¿no? Entonces, lo único creo que falta es el nivel de desarrollo. La idea también del futuro, sí, ¿no? También se juega mucho en la ciencia ficción esta idea de imaginar el futuro, lo que va a venir, lo que podría ser, lo que podría no ser, si uno se plantea hacer ciencia ficción peruana. Claro, o sea, podría ser como una especie de precedente, ¿no? O sea, la ciencia ficción creo que siempre va a estar presente porque siempre plantea cómo puede ser el futuro más allá de lo que nosotros conocemos. Entonces, mientras tanto no llegue el 2034 puede ser vigente y tiene una oportunidad, ¿no? Como precursor de la ciencia ficción peruana. Yo igual creo de que hay otro punto que se desarrolla en la novela muy interesante, que es cuando pasa esto con Linda King en la historia y después se revela un poco lo que está detrás, pero en el momento que están escapando o que hay una huida o están en una persecución, Tony Treveris y Linda King se refugian en el centro de Lima. Y es una cosa impresionante, es mi pasaje favorito de la novela, donde llegan a un lugar, a una especie de lugar de divertimento y hay una presentación. ¿Les parece si escuchamos este fragmento que a mí me mató de risa durante horas? Echaron a andar por el borde de la sala, mientras el animador continuaba presentando el siguiente número. Todos ustedes han oído hablar de Miss Janice O'Hara. Pues bien, después de sus éxitos internacionales de París, Moscú, Nueva York y Sao Paulo, está aquí. Sí, señoras y señores, aquí, en nuestra ciudad. Y para los que no hayan oído hablar de ella, cosa prácticamente imposible, bastará agregar Janice, la amiga de los caballos, sin trucos, sin trampas, sin espejos, señoras y señores. La verdad, pura y desnuda, eso es lo que ofrece el rincón sexy del Jirón de la Unión, damas y caballeros. ¿Y para qué seguir hablando cuando lo que ustedes esperan es acción? Y acción tendrán, señoras y señores. Agárrense bien a sus sofás, al sexo de sus compañeras y compañeros, porque aquí se acerca ya Janice O'Hara y su amante, el pony erótico. El pony erótico, ahora nos está contando que en medio del Jirón de la Unión, en algún lugar del Jirón de la Unión de Lima del 2034, quiero volver, del 2034, hay un show, un espectáculo de Janice O'Hara y un pony erótico. La idea me parece demencial,
pero creo que lo mencionamos hace un momento, no es como tú tratas el erotismo, no es como tú pones una escena u otra, sino es el estilo con el cual lo narras, porque hasta en la presentación se ve solemne, pero lo que conlleva el acto es un poco más salvaje, ¿no? Porque la presentación es muy buenas noches, señores y señoras, pero te presenta a Giannis O'Hara y un pony erótico, ¿no? Y yo no sé si habrá una intención adrede, ¿no? Pero, o sea, yo creo que la elección del Jirón de la Unión, yo, bueno, no pertenezco a esos años, ¿no? Pero siempre recuerdo cuando personas mayores que yo me comentaban que el Jirón de la Unión era una especie de Jockey Plaza en la actualidad, ¿no? Un lugar donde había que ir bien vestido, ¿no? No cualquiera iba así como que al Jirón de la Unión, era un lugar así como que gente pudiente. La clásica de llevar el sombrerito, ¿no? Si no salías Correcto. sin sombrerito, no estabas bien vestido, ¿no? Exacto. Igual esa parte del libro sí lo siento mucho más realista en nuestros tiempos de ahora. En eso sí latino. Es como que en esto eso es como que lo más realista que tenemos ahora, ¿no? La libertad que hay, porque sí hay mucha libertad. Claro, y no sé por qué, y esto ya es una lectura más absurda, porque no lo plantea en ningún momento, creo, Adolf, pero al decir Giannis O'Hara. Giannis O'Hara, Giannis yo me lo sé de O'Hara. memoria. Me recuerda muy bien. Sí. Y su pony erótico. Ya, cuando dice Giannis O'Hara y el pony erótico, no sé por qué, en un momento yo pensé verdaderamente en un pony, o sea, en un animal, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, pero un animal tipo a lo BoJack Horseman. Ah, ok, humanizado. Un animal humanizado. Humanizado. ¿no? Un pony bípedo, Ajá. haciendo movimientos eróticos por toda la pista de baile, ¿no? O sea, una cosa así. Algo más loco todavía. Claro, algo más loco. Entonces, eso me pareció alucinante. Creo que es algo en lo cual también valdría la pena crear una narrativa, ¿no? Sí, explorar ese mundo que Adolf lo toca, pero de manera más como agregados. Son pequeñas Como pastillitas. te digo, no creo que sea en realidad lo que estoy pensando. Creo que No. es más como un nombre artístico. Sí. O tal vez tiene un animal ahí, no lo sé. Yo creo que sí tiene un animal, pero eso no lo muestra la novela porque no es la intención. Creo que lo que Adolf nos quiere mostrar en esa escena en particular es, ok, acá el tema de las libertades y ya no van a haber sesgos. Y algo que quiero agregar en el tema de Adolf aquí es de que Adolf tuvo muchos problemas con el tema de la censura. Hubo mucha censura a nivel de lo que él podía decir o publicar o en su forma de pensar. Y esto era interesante porque la sociedad era muy conservadora y él estaba en contra de eso. Tenía muchas entrevistas con Marco Aurelio de Negri, por ejemplo, que era otro abanderado de la no censura. Y en los años 80s, 90s, la censura pues todavía estaba presente. Estaba muy acentuada. Y mira cómo en un libro sí puede decirlo abiertamente y como es ficción le da esa libertad, ¿no? Quizás sea por esta censura que hoy en día no se hable tanto De Adolf. de Adolf. Puede ser, más allá del género propio. Pero aquí sí lo hablamos, en Dimensión Rasgada sí lo hablamos y por favor cómprenlo y al final vamos a dar los datitos. Sumado al género, Sí. se suma también el tema de las libertades que se da Adolf para hablar sobre una sociedad conservadora. Que estaba censurado y además era una persona, un estudioso que podía hablar de sexualidad abiertamente, pero en su sociedad, en la sociedad peruana del 80 o del 90, era censurado, ¿no? Algo que no me parece. Yo creo que eso, ¿no? El tema de que Adolf no haya sido reconocido no es que Adolf tenga una literatura que tenga huecos o errores o que no sea de calidad. Yo creo que es más un tema editorial. ¿Y por qué no apostar por Adolf si en Estados Unidos o en Europa se apuestan por escritores un poco más que no han tenido relevancia en su tiempo, pero después han sido reconocidos, ¿no? Claro, como te dije antes, creo que hay una idea de un cariño de aquellos escritores del género que lo llegaron a conocer. Entonces, por ese cariño también es que se revisita un poco su obra. Además que, claro, temas de la censura, temas del género fueron quizás en su época los que hicieron que no se pudiera dar a tanta visibilidad a su obra. Y sí creo que claramente las personas más cercanas al género y aún más las personas los autores que fueron cercanos a Adolf siempre pueden tenerlo en consideración como quien fue el que sentó las bases para la ciencia ficción en el Perú.
Y ojalá que en el futuro también se tenga en cuenta eso. Volviendo a la historia y sin spoilear, obviamente, pero contando la última parte, de esa tercera parte de la historia, hay un viaje que hacen los protagonistas y que nos muestra un poquito lo que está detrás de Lima, lo que está dominando Lima o domina el Perú. Y es una idea terrorífica. Yo cuando leí la última parte del libro decía, ¿qué está detrás? Porque uno se puede pensar que esté detrás algo que domina eso, pero uno no se puede esperar lo que es realmente lo que nos domina. Yo pensé mucho en estas ideas de confabulación, o estas ideas de los Illuminatis. Yo dije, hay un tema de los reptilianos. Dije, Adolf se adelantó muchísimo. Mark Zuckerberg. Apareció un gringo que dominaba a Mark Zuckerberg, pero era otra cosa que obviamente no vamos a revelar porque me parece que son las partes, o es la parte en la que la intriga aumenta muchísimo, ¿no? Cuando Linda King y Tony Treveris van a descubrir lo que está detrás de, ¿no? Claro. Y el final, que me parece algo espectacular, que los invitamos a leer en la novela, pero que me parece algo extraordinario. Resume mucho lo que es una Lima, esto de Mañana las ratas, por el título Mañana las ratas. Yo me pregunto y acabo con esto, mañana las ratas seremos nosotros, mañana estaremos dominados por una empresa, cambiaremos el tema de nación por un tema empresarial. Mañana seguiremos siendo, o nos considerarán las grandes potencias mundiales como un país tercermundista. De ratas. De repente siempre seremos un instrumento, ¿no? Somos un instrumento, ¿no? Esas creo que son las preguntas fuertes que nos deja Adolf. Y los invitamos, yo los invito, a los tres los invitamos a leer esta novela y la producción que tenga Adolf. ¿Dónde se puede conseguir, Moni? Mañana las ratas las pueden conseguir en librerías locales mientras las tengan vigente porque están volando los libros. Ajá. También en portales web más conocidos aquí en Perú. Y por supuesto también en la versión digital por Amazon.com a través del Kindle. A un clic de descarga. Tenemos que agradecer también, Maguito. Sí, queremos agradecer a Alexis, a Carlos, autores que ya comentamos un poco de su obra y que nos han hecho el gran favor de responder a nuestras preguntas sobre José Adolf. Y también decir que nosotros somos los que hemos narrado estos fragmentos, pero esas son nuestras voces para quienes se pregunten quiénes son los que estamos narrando. Y nada, eso sería todo por el fin de episodio de esta temporada. Primera temporada de Autores. Pueden escucharlos, están guardados aquí en Spotify o en su plataforma de podcast favorita. Pueden revisitar nuestros posts en Instagram, Facebook, Twitter, siempre estamos ahí para la polémica. Y nosotros nos vamos a dar un descansito en las publicaciones, pero volvemos con la segunda temporada, ¿verdad? Correcto. Ya le estaremos notificando qué es, sorpresitas se vienen. Y nada, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Chao. Transmisión finalizada. A mí me encanta Mañana la Red. A mí, Soy muy buen negro. yo creo que ¿Este sí. o el segundo? Eric estaba aquí. Eric, ¿apareciste? Puesto.